Hola amigos, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, aquí tenemos otra emisión de Hoy con Dios, aquí en la plataforma digital Telered, y con un gran tema, el tema de la culpabilidad, que muchas veces o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Y lo mejor de todo es que hay que estar bien informados, saber quién es Dios, un Dios misericordioso, amoroso, pero un Dios que también le gusta que creamos en Él, que lo obedezcamos, que lo conozcamos a diario y que vivamos una vida de acuerdo a los estándares que Él tiene hacia con nosotros. Y esa culpabilidad pues se va a ir desvaneciendo. Y lo mejor de todo es estar bien informado, como en todas las áreas de nuestra vida, en el área social, socioeconómica, de trabajo, con nuestros amigos. Y sabemos que estar cerca de Dios y estar cerca de la palabra significa la verdad. Y es a lo que nosotros en este programa pues vamos a tratar, no tratar, vamos a transmitir con una doctrina sana y verdadera. Y para con este tema tan interesante e importante, pues tengo a Marian Peña Nava, que te agradezco, Tony, el que hayas estado aquí. Estudiamos juntos en algunos temas bíblicos. Te agradezco, sé que estás ahí en el estado de Querétaro. Te comentaba del calorcito que hay por allá, pero me decías que no, que está muy agradable. Gracias por estar aquí en el programa y te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios. Gracias, Rafa. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Gracias porque, pues sobre todo, es agradable saber que a quien servimos es a Dios primeramente, ¿no? Y eso nos llena de gozo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y pues bueno, el calorcito aquí no está haciendo. Te decía que está muy rico el clima, está muy templadito y pues la verdad bastante agradable. Y pues empezando con el tema que tú me dijiste, es el tema acerca de la culpabilidad. Creo que es un tema que realmente es muy importante porque la culpa, a veces no tenemos nosotros ni siquiera noción de lo que significa, Rafa. Y la culpa, viéndolo bíblicamente, es el resultado de haber violado una norma o una ley en particular. Uh-huh. Cuando nosotros rompemos una línea, ya sea moral, ética o legal, somos culpables de algo. Si te pasas un alto, si cometes un asesinato, si golpeas a tu esposa, en fin, todo eso es un ilícito, ¿no? Y a veces, aunque nosotros sepamos que hemos cruzado esa línea, sabemos que estamos teniendo culpa de algo. ¿Sabes? Inmediatamente lo que ocurre en nosotros es esa culpa. Tú cometes el ilícito, tú cometes la infracción e inmediatamente viene tu conciencia y te dice, tienes culpa porque cometiste algo. Y es esa conciencia, es esa manera de que te remuerde, ¿sí? Te remuerde la culpa, te remuerde la conciencia de que tú sabes que estás cometiendo un ilícito. Y lo peor de todo, Tony, o sea, ese es el lado bueno, que te das cuenta que hiciste esa transgresión, ¿no? Pero hay veces que te sigues de largo y piensas que sí, que estás bien, ¿no? Pero bueno, y la verdad es que no te da remordimiento porque tus valores, tus temas morales, pues dices, bueno, pues yo hice bien, ¿no? No tengo por qué arrepentirme de nada, que ahí es yo creo que la parte trágica, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, la Biblia nos habla mucho de eso. Y en Romanos 3:10, por ejemplo, se los voy a leer, si me permiten buscarlo rápido. Ahorita se los encuentro, Romanos 3:10. Dice, no hay un justo ni aún uno. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros, que sabemos que tenemos mucha culpa,
sabemos que cometemos muchos pecados, pero nos sentimos justos y nos sentimos no culpables. Ese es el error. Qué buen tema, Sí. Tony, porque así se sentían los fariseos y los religiosos de la época de Exacto. Jesús, que se pueden trasladar a esta época, ¿no? Hasta la fecha. Son Exacto. justos bajo su propia justicia y son Así es. llenos, pero no de la palabra del Señor, ¿no? Así es. Y fíjate, todo esto viene desde el Edén, Rafa, desde Adán y Eva. Desde el momento en el que Adán y Eva infringieron la ley de Dios, de no obedecer la orden de no comer del fruto del árbol prohibido, a partir de ese momento de su desobediencia, ¿sí?, de creer más tanto en ellos como en la serpiente, ¿sí?, fue la desobediencia, fue toda esa, ¿cómo te diré? Pues esas características que tenemos nosotros como seres humanos de querer hacer nuestra propia voluntad, de creer que nosotros estamos haciendo lo correcto. Lo que te decía ahorita con el versículo, nosotros creemos en nuestra propia justicia y nuestra justicia nunca va a ser igual a la de Dios. La justicia de Dios es con misericordia, porque en el momento en el que tú te postras delante de Él y te arrepientes de tu culpa, de tus pecados, Dios te justifica, pero te justifica con misericordia, perdonándote de tus pecados. En La Cristo, justicia ¿no? es Y en creyendo Cristo. en Cristo Creyendo en Cristo, y exactamente. sabiendo el sacrificio que Él hizo para que nosotros seamos aceptados delante de Dios, ¿no? Salvos delante de Él. Y la justicia del ser humano es muy diferente, porque la de justicia de nosotros es cárcel, muerte, castigo, odio, ¿sí? Esa es nuestra justicia. Entonces, nunca va a ser jamás ni de broma comparada con la de Dios. Entonces, y sin embargo, Tony, que estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando los fariseos le dan la moneda al Señor Jesús, ¿te acuerdas? Le dice, y es válido pagar el diezmo pues al emperador en ese momento, ¿no?, romano, y le dice, Dios agarra la moneda y ve la cara la cara de de César. César, y fíjate su respuesta, dijo, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. O sea, también en Romanos hay un versículo donde dice, bueno, pues nosotros las autoridades las pone Dios, ¿no? Y tenemos que ser obedientes a esas autoridades. Y por eso hay reglamentos y hay temas legales que nosotros tenemos que respetar. Y ese es el tema de justicia que acepta Dios, pero es diferente a la justicia que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, volviendo a lo que te estaba yo platicando de Adán y Eva, pues precisamente con esa desobediencia llegó la culpa. Llegó un sentimiento de culpabilidad hacia ellos dos. No tenían temor de estar desnudos, no tenían temor de nada. De hecho, fueron creados por Dios sin culpa y sin pecado. Pero en el momento de la desobediencia, ellos llamaron a la culpa, ¿sí? Y llegó la desobediencia, y con todo esto, ellos se dan cuenta de que están violando la instrucción, el mandato de Dios. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Ellos se supieron culpables, ¿sí? Ellos en ese momento se supieron culpables. Desde el primer instante en el que Dios les dijo, ¿dónde estás? Y estoy oculto porque estoy desnudo. Ya desde ahí, dices, ya, me siento culpable, me siento sucio, ya no me puedes ni ver. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Son las dos preguntas más cortas que hay en la Biblia y están al principio de Génesis. Dice, ¿dónde están? Obviamente que Dios ya sabe perfectamente, Él sabe todo, presente, pasado y futuro. Y el tema es que nosotros muchas veces le hacemos muchas preguntas a Dios y pensamos que no nos escucha.
El tema es que si nosotros lo escucháramos a él, las preguntas que nos hace al decirle en ese momento a Adán, ¿dónde estás? Pues ¿dónde está tu libertad? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, esas palabras reflexivas son para que te analices y para que digas, ¿sabes qué? Pues hice una transgresión, lo lamento mucho y perdóname, ¿no? Sí, fíjate, los sentimientos de culpa son bien importantes siempre y cuando nosotros los utilicemos, perdón, como un impulso para llevarnos al arrepentimiento, Ra. Eso es bien importante. Que la culpa te haga arrepentirte, te haga doblar tus rodillas en humildad, doblar tus rodillas para pedir perdón. Eso es lo realmente importante de la culpa. Porque hay muchas personas que sienten culpa, Rafa, y yo, por ejemplo, conocí una persona que todo el tiempo estaba casi dándose golpes de pecho y diciendo, es que yo me siento tan culpable que no puedo ni siquiera dirigirme a Dios en oración. No, le dije, al contrario, la culpa es la que te tiene que acercar a Él. La culpa es la que te tiene que acercar a arrepentirte, a reconocer que tú transgrediste su ley y sus mandatos. La culpa es la que te tiene que orillar a acercarte a Él y a reconocer que tú eres pecador y que por ser pecador estás destituido de la gloria de Dios. No tienes derecho al cielo, no tienes derecho a su misericordia y no tienes derecho a su justificación. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Romanos. Y si nosotros utilizamos la culpa para de verdad... Pero sí, es verdad lo que tú dices, pero si nos arrepentimos, pues Dios nos justifica y nos justifica en Jesús. Y obviamente también cuando tenemos esa culpabilidad, sí, vamos de gane porque al menos sabemos en qué transgredimos a Dios claro, y en qué no estamos bien. De hecho, ahorita recuerdo mucho, como tú sabes, la parábola de la mujer que la cachan adulterando, ¿no? Y que la quieren lapidar. Esa era la ley de Moisés, que se muriera apedreada, ¿no? Y que le pregunta al Señor Jesús, que esté libre, que aviente la primera piedra, que esté libre de culpa, ¿no? Y todo uno a uno se fueron yendo y le pregunta al Señor Jesús a la mujer, ¿y dónde están los que te señalaban? Y dice, pues no hay ninguno. Y él dice, pues ni yo tampoco te condeno. Entonces vete y no peques más. Entonces Dios le da una segunda oportunidad para restablecer su vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo muy importante, como dices, la culpa sí tiene una función muy valiosa, ¿no? Sí, claro. O sea, como te decía, nosotros tenemos que saber y reconocer que somos culpables, pero utilizar la culpa, la culpabilidad, para reconocer que nosotros no somos merecedores ni siquiera de la gracia de Dios, ni siquiera de su perdón. Y sin embargo, Dios, por su gracia, nos perdona. Por su gracia, nos justifica. Obviamente, creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz, el pago con su sangre, ¿sí? Reconociendo que nosotros somos los que deberíamos de haber estado en esa cruz, reconociendo que nosotros somos los que pecamos y transgredimos la ley, no fue Jesús. Sin embargo, Él fue el que se ofreció. Esa es una parte bien importante y que nosotros tenemos que reconocer, ¿sí? Hay un versículo que quería yo leer, ahorita, por ejemplo. Ahorita rápido, ¿sí? Tony, perdón que te interrumpa. Pues ahorita viene Semana Santa, ¿no? Ya viene pues la Pascua. Y como dice el profeta Isaías, ¿no? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paz de nosotros fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. O sea, todo eso su gracia Dios nos la dio, ¿no? Y se profetizó y se vino su cumplimiento en la venida del Señor Jesús en ese
en él, ¿no? Que ya estaba profetizado que el Mesías iba a venir y él cumplió con eso, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, no hay nada más mejor explicado que Isaías 53. O sea, realmente el único que pagó por todas nuestras transgresiones fue Jesucristo. Y él pagó por nuestras culpas, por nuestro pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Tenemos que saber, sobre todo, que la culpa de este mundo está llena de mucha condenación, Rafa, y de mucha desesperanza, ¿sí? Fíjate, en 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, la tristeza que produce Dios para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Esa es la condenación. Que la culpa te lleve a que no te acerques a Dios, a que pienses tú que estás bien, que no estás cometiendo ningún pecado, porque hay muchas personas que dicen, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no... Pero transgrede uno odiando, siendo egoísta, incluso no reverenciándote delante de Dios, y sintiéndote con esa soberbia y con ese orgullo de que tú no eres culpable de nada. ¿Sí? De hecho... Y también, Tony, un aspecto bien importante, sí. traer el pasado al presente. O sea, muchas veces empiezas a culpabilizar la de falta de cosas perdón, el perdón, sí, sí, o claro. sea, hace años, ¿no? Sí. Y tus pensamientos te traicionan y te empiezas a sentir culpable, y a lo mejor esa culpabilidad hace que no ores con Dios o que te empieces a apartar, pero no es así. O sea, tú cuando es nueva criatura eres en Cristo, y sí, nos dio esa oportunidad a cada uno de nosotros, y nos justifica, y tenemos un Dios que nos restituye en tiempo, en todo, ¿no? sí, Entonces, esa culpabilidad se hace, no, es falsa. Pues, ahorita estábamos, antes de sí, empezar el programa, de las bienaventuranzas, que me gustaría ahorita leer el versículo, pues que hace el Señor Jesús cuando Él lo declara, estas palabras que son hermosísimas, ¿no? sí. Permíteme un segundito, nada más déjame decirte. Una de las cosas que tiene la culpa es que nos miente, y nos miente acerca del carácter de Dios, porque nos insiste en que nosotros, ¿cuántas personas no conocemos Dios, no conocemos, perdón, Rafa, que quieren limpiar sus culpas haciendo obras buenas, ¿no? Hay quienes abren fundaciones, hay quienes dan Que no dinero, está mal, no está no mal, está pero mal, no es la... pero no es ese tipo de obras las que quiere Dios. Quiere obras de arrepentimiento por la fe en Jesucristo, nada más. Y el dolor del mundo que ronda por nuestras cabezas y contamina nuestras actitudes, todas las lleva hacia Dios. Sí, ahora sí. Sí, totalmente. Y te digo, ahorita me viene mucho a la mente porque me señalaron en la mañana temas de mi pasado, y me hizo, sentirme culpable de ciertos aspectos. Y de veras que el Espíritu me mandó un mensaje, ¿no? Sí, Y, claro. y, Así es. y lo que me mandó, y lo pude leer así, fue la Benaventuranzas. Dice, si me permites, Claro. leerlo. Aquí viene en el Sermón del Monte, que es a donde la predica el Señor Jesús. Dice en Mateo 5:3 al 11. A lo mejor no la leo toda, ¿no? Pero es bien valioso porque es un recordatorio que nosotros somos nuevas criaturas en Jesús, que si nos arrepentimos, no somos perfectos, si sabe nuestra condición humana, y pecamos diario, ¿no? Pero es diferente a que estemos conscientes de eso y que tengamos esa lucha por no transgredir a Dios, porque lo amamos y porque queremos que seamos pues
que le correspondamos al amor que Él nos tiene, porque Él Así es, primero nos amó, dándonos a su Hijo y todo el claro. sacrificio que hizo. Y yo creo que es buen tema ahorita, pues, de que se viene la Pascua, recordar este tipo de cosas. Pero si me permites leerte, es Mateo 5, 3, 11, que lo vamos a ver por acá. Y si me permite leértelo, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu se refiere a que no están que no tienen la palabra de Dios. Lo que nos está entregando el Señor Jesús es esa palabra, es esas promesas, es esa restitución que Él nos promete. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y fue donde yo dije, ¿qué pasa? O sea, no tengo por qué sentirme condenado. Esto es lo que el mensaje que me está entregando y las bienaventuranzas que me está entregando el Señor Jesús, y me agarro de ellas, ¿no? Y obviamente que tengo que saber si transgredí, arrepentirme, pedirle perdón con esa humildad de que no soy perfecto, que soy un pecador y que pues es mi condición humana. Y es el tema también de orar y orar hincado y orar con ese arrepentimiento. Hay un versículo que nunca, ojalá te lo pueda decir bien, luego me equivoco, pero dice: todas tus preocupaciones sean puestas delante de Dios, en toda oración, acción de gracias y súplica, para que la paz que sobrepasa cualquier entendimiento que nos da Dios, guarde tu corazón. Y cuando tienes esa paz, es cuando puedes escuchar Dios cuando te habla, cuando puedes escuchar las oportunidades que nos manda, ¿no? Pero bueno, ya me alargué, Tony, ahora, por favor. No, está muy bien. Pues ahorita que estás hablando de las bienaventuranzas, realmente te das cuenta de cómo pues se habla de bienaventurados aquellos, nada más faltó que dijeran bienaventurados aquellos que están llenos del Espíritu, porque solamente el que está lleno del Espíritu es el que puede recibir todas esas bendiciones. Y pues es que desgraciadamente, Rafa, a veces la culpa no nos deja ver más allá, sino ver todo lo contrario, porque nos aferramos a esos sentimientos de culpa sabiendo que ya fuimos perdonados en Cristo Jesús, que a veces seguimos cayendo, como tú dices ahorita. Hay personas, por ejemplo, en lo personal, yo puedo decir, sí, hay pecados que yo cometí, pero yo sé que delante de Dios ya me fueron perdonados. La justicia de Cristo ya me fue imputada, gracias a Dios. Pero muchas de las personas, y te digo, yo conocí una persona que estaba completamente aferrada a su culpa, y aún cuando sabía que ya había sido perdonada, a veces el maligno llega y te está susurrando por acá y te está diciendo, no, sigues siendo culpable, o te manda una persona como te la mandó a ti hoy en la mañana y te dice, no, sigues siendo culpable, ¿no? Y culpa. Realmente, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes en ningún momento decir, estoy con mi conciencia tranquila, lo que hablábamos al principio. Tu conciencia está tranquila cuando tú te sabes perdonado y sabes que estás en buenas cuentas con Dios, y que tú, como dices, que estás en una comunión constante, diario oras, diario lees, diario estás en esa relación íntima con Dios, y que tú sabes que Él te está guiando, que Él te está guiando como su hijo, y te perdonó como su hijo. Esa es la diferencia. ¿Y sabes otras implicaciones graves de esa falta de perdón?
porque nosotros somos los más fieros y somos nosotros mismos, ¿no? Somos luego muy injustos con nosotros y nos hace falta perdonarnos. Y muchas veces se puede somatizar en enfermedades, en temas de cáncer, en temas graves, Así, ¿no? De sí, que sí, sí, lo sí, sí. sacas por medio de tu cuerpo, ¿no? Se somatizan. Entonces, pues, desde ahí es importante saber que esa paz que nos ofrece Dios por la gracia que tiene hacia con nosotros inmerecida, pues hay que tomarla. Es un derecho que tenemos y solamente y está justificado creyendo en Dios, en Jesús, ¿no? En Romanos 10:9 dice, si tú crees que Dios levantó al Señor Jesús de entre los muertos y lo declaras con tu boca que Él es tu Señor y Salvador, eres salvo. Así de sencillo. Obviamente que no es, lo puedes decir, ¿no? Claro, pero también va de la mano, pues con los frutos que vas a dar, que es humildad, amor, fe, paz, pero viene esa transformación de nuestro corazón poco a poco, no es de un día para otro. También Dios lo sabe. Dios es un Dios también de oportunidades, de restitución, de promesas, es un Dios amoroso, también es un Dios estricto, o sea, le gusta que no se transgreda lo que nos ha mandado, y si lo hacemos porque nos conoce, pues que nos arrepintamos, como el hijo pródigo cuando llegó con su padre y él con los brazos abiertos lo Sí, recibió, ¿no? Pero le sí, gusta que creamos en él, que lo obedezcamos, pues que eso es él lo importante para él, esa comunión diaria también, ¿no? sí, fíjate que creo que algo muy importante, Rafa, es que para reconocer que somos culpables, necesitamos ser humildes. Y lo que predomina mucho en cada uno de nosotros es el orgullo y la soberbia. Necesitamos hacerla a un lado. Necesitamos ir con humildad delante de Dios. Es como Jesús. Y volvemos a Isaías 53. Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él no fue diciéndoles a nadie, son injustos, ¿por qué me hacen esto? Yo no soy culpable, yo no lo hice. O sea, en ningún momento abrió su boca. Y esa es una de las partes que nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús siempre fue humilde, aun y cuando en todo momento lo humillaron, lo vituperaron, lo crucificaron, y todo lo que, bueno, lo crucificamos porque fuimos todos, porque fue por nuestros pecados. Él nos pone como ejemplo la humildad, y nosotros tenemos que ser humildes, aceptar con gratitud el perdón de Dios, pero aceptarlo con humildad, no con soberbia, de que, ok, ya reconocí este pecado, ahora tú me tienes que perdonar. No, el perdón de Dios es por misericordia, es por gracia, es un regalo que no nos merecemos, y sin embargo, y no es porque te acerques, es porque, y ni porque Dios lo necesite, realmente los que necesitamos el perdón de Dios somos nosotros, los que necesitamos acercarnos a Dios para agradecerle somos nosotros, Rafa. Entonces, el orgullo en cada uno de nosotros es el primero que dice, Dios puede perdonarme, pero mi estándar es mucho más alto que el de Dios. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro grandísimo problema, porque lo que Jesús hizo en la cruz, ninguno de nosotros lo podía haber hecho. Es un excelente punto, Tony, porque no, esa falta de humildad y el orgullo, cuando nosotros no es suficiente que Dios ya nos haya perdonado, sino es Exactamente. que nuestra justicia es más alta que la de Él y sus Que la estándares de son Él. más altos. Ajá. Entonces O es que una soberbia necesitamos, terrible. que nosotros necesitamos ayudarle a Jesús para pagar por los pecados, ¿no? Aferrarnos a una falsa culpa o a un falso orgullo de que no somos culpables, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y que
el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente poderoso como para cubrir los pecados de todo el mundo, ¿no? Sabes que ese es otro tema excelente para otro programa. Sí, Está sí, estupendo, ojalá. porque sí, Sí, esa culpabilidad que nos sentimos más que dioses, si Él ya nos perdonó, ¿qué exacto, necesitamos? así ¿No? es. Entonces, Sí, por eso esa humildad, yo se me imagina como un caballo brioso, ¿no? Cuando es un sí, caballo que no está, pues que quiere irse por en donde él quiere, control. sin Ajá, control, pues es igual nosotros, necesitamos esa humildad para que podamos ser controlables. Si las transgresiones que le hacemos a Dios no es por el bien de nosotros, o sea, Adán y Eva, era por el bien de ellos. En algún momento iban a tener esa revelación, pero no era el momento, en ese tiempo. así es. Hay que ser Sí, pacientes, no es que Dios quisiera ese tema, pero primero pues es la obediencia, ¿no? sí, ahora fíjate, como creyentes nosotros, la falsa culpa puede llevarnos o impedirnos a crecer y a madurar dentro de lo que Dios quiere. Nos puede impedir cumplir incluso el propósito que Dios tiene para tu vida, Rafa, porque eh, un verdadero sentimiento de culpa hace que tú dobles tus rodillas, hace que seas humilde y que reconozcas que nadie está por debajo de ti, ni por arriba de ti, ni nada, sino que tú estás debajo de los pies de Jesucristo, que es el único que puede justificarte, perdonarte y limpiarte de todas las culpas. Él es el único. Entonces, Y muchas veces instituciones y personas abusan de esa culpabilidad para manipularte. El tema sí, de claro, religiosidad era claro, el tema, por eso siempre estaba en pleito el Señor Jesús con los fariseos, el tema de la culpabilidad, y que si no cumplías con ciertos temas de la ley y todo, pues ya eras culpable, y la única manera de poder estar justificado y ser acepto, pues era con temas que estaban dentro de su justicia, ¿no? Como está el versículo del profeta, dice, este pueblo me quiere de labios, de labios me ora, pero su corazón está muy lejos de mí. Y sí es cierto, sí es cierto, o sea, hay muchas personas que es lo que te decía yo, si no hacemos obras, que esto es de lo que habla el apóstol Pablo y también Santiago, ¿no? Incluso muchos dicen que hasta se contraponen, pero realmente Dios dice, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos justificados por la fe. Y Santiago nos dice que la fe genuina es la que nos lleva a tener como fruto las buenas obras. amén. Ajá. Entonces, Claro. eso es lo que tenemos que compaginar y entenderlo como lo dice tanto el apóstol Pablo como Santiago. Sí, no se Ajá. contradicen, o sea, No, están en jamás. lo mismo, ¿no? Al Sí, contrario, se concatenan, ¿no? Se pero ligan. claro, Sí, y como todo necesitamos tener ese conocimiento, conocimiento, exactamente. conocer a Dios y las escrituras y esa es la intención de estos programas, porque es una Sí, embarradita, son pocos minutos para poder tocar un tema tan amplio, ¿no? Pero bueno, Tony, quería entrar a la sección de noticias, si me lo permites. claro. Y, y bueno, amigos, ahí les quiero primero pasar el banner del taller de escritura creativa, que ahí le pusimos ya el QR, que ustedes si quieren, están, no sé, se lo pueden poner y en automático les da la información del taller. La verdad es que te lo recomiendo mucho. Estoy muy contento por la respuesta de los alumnos. Hay de diferentes partes de México y de Estados Unidos, gente muy creativa. La verdad es que ha sido estupendo. Yo si tienen alguna, es todos los sábados de 9 a 10 y media de la mañana. El curso ya empezó, pero no sé si les interesa y todo el tema lo pueden ver en mi fanpage en Facebook. Ahí pueden ver toda la información del taller.
Ahí viene todo, pues toda la información que requieren y si les interesa más, yo le puedo pasar más información de todo, de lo que se va a tratar. Esta es la primera parte y la intención es que dure un año. Estos son los primeros 3 meses, son 18 horas y bueno, la intención es que ustedes puedan publicar su libro, publicar artículos y que finalmente la escritura, pues es el de contar historias y es desde comienzos de la humanidad, es tan antiguo como eso. Y es darles esas herramientas para que ustedes puedan transmitir pues, sus pasiones o lo que ustedes quieran de una manera más efectiva. También involucro mucho las redes sociales, temas tecnológicos, ¿no? Que hay que aprovechar esas herramientas al día de hoy. Y bueno, la segunda noticia es Noticias del Reino del periódico digital. Mañana va a salir Eva, que ¿cómo se llama? Audiocrónica, que está estupenda. Se la recomiendo mucho. Perdón, es Ruth, mañana va a salir, pero bueno, aquí viene el banner de Eva, que se sale el sábado, y un artículo de Tony que sale, dame, dame, hijo, tu corazón, que también es un artículo que ella escribió y que va a salir este próximo lunes. La verdad es que se lo recomiendo mucho, son temas teológicos, la verdad se pueden informar en pocos minutos y les va a dejar contenido, ¿no? En sus corazones, que hoy en día es lo que nos falta de contenido en muchas veces las propuestas que tenemos modernas, ¿no? Que no es malo, pero bueno, hay que saber poder distinguir las cosas que nos van a dejar algo. Y la verdad es que el periódico, se lo recomiendo, Noticias del Reino, y lo mejor de todo es que es gratuito. Nada más con que dejen su nombre, su correo electrónico, les llega todos los días. Y si tienen dudas o algo, pues también mándenme un mensajito y yo se los mando. Y con esto acabamos la sección de noticias. Y Tony, pues para empezar, pues se nos viene el tiempo encima. La verdad es que Encima. siempre nos quedamos con ganas de seguir los temas, Sí. pero bueno, la intención es, creo que lo hemos abordado, me ha gustado, me ha encantado. Pero tú, ¿qué le recomendarás a alguien pues, que se sienta culpable, que no sabe cómo pedirle perdón a Dios o que no se siente digno de estar frente a Él o que ni siquiera a lo mejor piensa, es que yo oro y ni siquiera siento que Él me conteste o que me ha ignorado, ¿no? Por ese tema de culpabilidad. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Bueno, mira, primeramente pues nos tenemos que acercar a Dios, que la culpa sea la que nos acerque, pero tenemos que tener muy presente que Dios pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos caminar en libertad. En 2 de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. La justificación que nosotros recibimos por parte de Cristo anula esa culpa que nosotros sentimos, Rafa. Para los que están en Cristo, los sentimientos de culpa pueden ser una llamada de atención de que algo anda fallando en nosotros. A lo mejor nuestra relación espiritual no está muy bien con Dios. Necesitamos aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la oración. Y tenemos la oportunidad de confesar siempre nuestro pecado delante de Dios todos los días en oración, confesarlo delante de Dios, pero también irnos apartando de Él. Los sentimientos de culpa son una herramienta perfecta que Dios utiliza para revelarnos nuestros pecados, Rafa. Eso es bien importante porque no los conocemos. A diario vamos a recibir tentaciones, ¿no? Pero Exacto. también Entonces, Dios nos va a dar la salida para esas tentaciones si las resistimos, ¿no? pero es lo que Entonces, te iba a decir. Cuando sentimos que no hay pecado, es porque el enemigo utiliza esa culpa y quiere que tú renuncies a esa culpa. Ajá. Jesús lo hizo por nosotros. Está en Colosenses 2:14, ya para no extendernos, y en 1 de Pedro 2:24. Y por último, Rafa, en conclusión, gracias a Jesús nuestro Señor, a Cristo, podemos caminar en la luz.
y no volver a sufrir la carga de esa culpa. Pues Tony, te agradezco mucho. Yo creo que me gustaría leer Mateo 5, 3, 11, que va a salir por acá, otra vez en el Banes, y despedirnos con eso. Es un mensaje que nos da en el Sermón del Monte a cada uno de nosotros, como sus hijos, toda la gente que creemos en Él, toda la gente que confiamos en Él, que confiamos en la guía que Él nos da. Es lo que nos dice, y si me permites volverlo a leer ahora sí completo, y bueno, con esto nos despedimos, amigos. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pues gracias, amén. Y bueno, con esto nos despedimos, amigos, los esperamos el próximo jueves aquí en Hoy con Dios. Y bueno, pues que tengan una linda semana. Gracias, Tony, por haber estado aquí en el programa. Un deleite platicar contigo. Saludos. Gracias, Dios los bendiga. Saludos. Saludos, amigos. Hasta luego. Que tengan un lindo día.